Yo les pregunto, hermanos, una pregunta, una palabra, como dicen hermanos coloquialmente, es muy dominguera, ¿verdad? Y quiero saber si ustedes habían escuchado de la metafísica, porque hermanos, hoy vamos a aprender un poco acerca de eso. Hermanos, la metafísica, hermanos, si usted tiene tiempo durante la semana y lo investiga, dice que es algo que va más allá de la naturaleza. Es una rama de la filosofía, hermanos, que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y principios fundamentales de la realidad. Eso es la metafísica, hermanos. Y esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo, como la entidad, el ser, la existencia, el objeto, la propiedad, el tiempo y el espacio. Entonces, hermanos, todo eso incluye la metafísica. Por eso, hermanos, es necesario prestar atención a eso. Y hoy, hermanos, vamos a tratar, hermanos, juntos de entender el tema, la imposible metafísica de Jesús. Comprendiendo esto, hermanos, vamos a ver, hermanos, por qué el Señor en su naturaleza, hermanos, llega a ser más allá de lo natural. Y para eso, hermanos, la declaración de discusión va a ser conociendo la metafísica de Jesús. Y lo vamos a separar en tres asuntos, hermanos. Y yo sé que cuando los empecemos a desarrollar va a decir, hermano, entonces ¿para qué le pone tanto folclore si ya todo eso lo sabíamos? Porque, hermanos, no es algo fuera de lo natural, aunque la palabra es muy rimbombante, hermanos, no es muy coloquial, pero, hermanos, es algo que nos va a ayudar a entender la esencia de Jesús. Y es muy importante, hermanos, conocer la esencia de Jesús, porque hoy en día, hermanos, se ha deformado por completo, hermanos, la idea de quién es Jesús. Y lo vamos a dividir, hermanos, les decía, en tres asuntos. Hoy vamos a aprender, hermanos, primeramente el ser de Jesús. Después vamos a aprender, hermanos, juntos el ente de Jesús. Y por último, hermanos, vamos a aprender el objeto de Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a tratar, hermanos, juntos de desarrollar en esta mañana. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es el ser de Jesús. Y cuando nos referimos al ser, hermanos, nos vamos a referir a quién es. ¿Quién es Jesús? A eso se refiere el ser, hermanos. Cuando hablamos del ser, es cuando hablamos de la realidad, hermanos, de las cosas. El ser, hermanos, en otras palabras, se refiere a aquello que sigue siendo, hermanos, aún después de la muerte. Y vamos a ver, hermanos, primeramente, les decía en la mañana, hermanos, en la introducción, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cabe mencionar, hermanos, de lo que ustedes lo ubican, nomás quiero hacer un pequeño paréntesis, que yo les había mencionado que los domingos vamos a estar viendo las cartas de la misión, ¿verdad? Y estamos viendo la carta de los Colosenses, ¿me entienden? Y la semana pasada comenzábamos el asunto del legalismo. Bueno, vamos a continuar con eso, no vayamos a perder la idea, pero eso va a ser la próxima semana. Ahorita vamos a traer este sermón y la próxima semana continuaremos con el asunto del legalismo, nomás para que quede claro, porque hoy me tocó el sermón, entonces vamos a tratar de desarrollar este sermón, hermano, nada más para que quede claro. Entonces vamos a ver el ser de Jesús. ¿Ok? Dentro de esta metafísica, hermanos, hay que conocer quién es Jesús. Y, hermanos, primeramente dice la Escritura, ahí en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, recuerden, hermanos, que precisamente este versículo último que leímos, hermanos, nos da como pauta el tema central de la carta a los Colosenses. Dijimos que la carta a los Colosenses, hermanos, nos muestra la preeminencia de Cristo. La preeminencia. Entonces, hermanos, estos versículos nos muestran el ser, hermanos, el quién es Jesús. Y lo primero que vemos, hermanos, ahí en el versículo 15 es que Cristo, hermanos, que Jesús es Dios. Jesús es Dios, hermanos. Dice el texto, hermanos, textualmente, Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible. Pregunto, hermanos, y yo sé la respuesta, pero quiero meternos en la casa. ¿Hemos visto a Dios? ¿Usted ha visto a Dios? De hecho, el texto claramente aclara que es invisible, es decir, que no se puede ver. Literalmente. Pero, hermanos, el mismo texto aclara que Cristo, que Él es la imagen de Dios. Y cuando nos referimos a una imagen, hermanos, dice que es la representación visual de un objeto mediante técnicas de diferentes diseños. Y decía ahí, hermanos, de la definición que podría ser una foto, una estampa. Entonces, hermanos, cuando vemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, hermanos, dice que es la representación visual. Entonces, hermanos, los que tuvieron el privilegio y la bendición de ver a Cristo, hermanos, sobre la tierra, tuvieron la oportunidad de ver a Dios mismo, hermanos, en esta tierra. Cuando ahora, hermanos, estaba de moda el mundial de fútbol, ahora en diciembre, los muchachos, muchos de ellos, hermanos, estaban haciendo, como dicen ahora, muy virales, porque todos andaban vueltos locos, hermanos, con el álbum del mundial. Y había una imagen, hermanos, había una estampa que todo el mundo quería, y cuando la conseguían, no la querían poner en el álbum, hermano. Y era la del jugador de este Messi, ¿verdad? Nadie la quería poner. De hecho, ya estaba viendo un video, hermano, que el hijo de este jugador también la consiguió, tampoco la quiso poner. ¿Me entienden? Y lo que va es que era eso, hermano, era una imagen, era una estampa de este personaje, hermano, de este deportista, y que a los muchachos, al tener esa imagen, esa estampa, hermanos, sentían que tenían algo de este hombre. Sentían que tenían al mismo deportista ahí a un lado. Por eso no la querían poner en el álbum. Bueno, hermano, a lo que me quiero referir, hermano, es que esa estampa, esa imagen, representaba a lo real, es decir, al jugador. Entonces, hermanos, si Cristo es la imagen, hermanos, de Dios, y por eso decíamos que era la representación visual, ¿me entienden? Es la representación visual mediante técnicas de diferentes diseños. Entonces, hermanos, por lo tanto, Jesús es Dios en carne. Jesús es la representación del mismo Dios. Miren, eso lo podemos ver en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 54, hermanos. Cuando el Señor ha muerto, hermanos, cuando el Señor ha sido sepultado, y después de todos aquellos sucesos que sucedieron, hermanos, el centurión dijo las siguientes palabras, aquel centurión que cuidaba la tumba del Señor. Y dice Mateo capítulo 27, verso 54.
Dice la Escritura, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, estos hombres, hermanos, que en su momento consintieron con la muerte del Señor, que probablemente, hermanos, a lo mejor él fue uno de los que golpearon al Señor, de los cuales estuvieron de acuerdo, hermanos, con que el Señor muriera. Ahora, ¿qué están haciendo, hermanos? Están reconociendo la deidad de Cristo. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Lo estaban reconociendo, hermanos, como Dios, hermanos. Porque eso es Cristo, hermanos. Ese es el ser, hermanos, de Jesús. Jesús es Cristo, hermano. Jesús es Dios, hermano, en su naturaleza, en su esencia. Y esto, hermano, es lo que nosotros debiésemos conocer y valorar. Y deberíamos, hermanos, estar listos para presentar defensa. Porque hay quienes, hermanos, han querido darle un valor minoritario a la esencia de Jesús, pensando que es algo menor, hermanos, que Dios, cuando Él es la verdadera imagen y representación de Dios. Miren, hermanos, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura, hermanos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era hermanos. Si cambiamos, por decir una razón, hermanos, porque ese Verbo, hermanos, es Cristo. Si tuviéramos la oportunidad de cambiar esa palabra por Cristo, diría: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Oh, hermano, pero ahí no dice Cristo, y ahí de que le ponga la palabra. ¿Cómo podemos definir que ese Verbo es Cristo? Bueno, hermano, dice la Escritura, hermano, este era desde el principio con Dios. Y ahorita lo vamos a ver en el ente de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ahí está hablando, hermano, y yo te digo, lo vamos a reafirmar cuando veamos el ente de Jesús, porque Él es creador. Pero miren el versículo 14. Y aquel Verbo, está hablando del Verbo del versículo 1, y aquel Verbo, ¿qué pasó, hermano? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Cristo, hermano, Filipenses capítulo 2 nos enseña que Él se hizo obediente, ¿verdad? Y dejó su estatus de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se hizo obediente, hermano, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, hermano, mismo se hizo carne. Por eso, hermano, es que pudimos, o los hombres, hermano, pudieron ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Porque Cristo, hermano, Jesús, es Dios. Y todavía hay muchos, hermanos, que dudan de eso. Hay muchos, hermanos, que dudan.
reconociendo el ser de Jesús. Y Jesús, hermanos, es Dios. Pero Jesús, hermanos, también es creador. Y regresamos en Colosenses 1, hermanos, donde estábamos. Nos va a mostrar esta parte, hermanos. Dice el versículo 16. Ya en el versículo 1 dijo que es la imagen de Dios, porque ya vimos que Él es Dios. Pero ahora, hermanos, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿en quién fueron creadas, hermanos? En Él, en Jesús, en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, hermanos, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las que se pueden ver y las que no se pueden ver. Todo, hermanos, los tronos, los dominios, hermanos, los principados, las potestades, hermanos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, hermanos. Oh, no, hermano, pero Génesis capítulo 1, hermanos, nos enseña que en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿quién es Cristo? No dijimos que era Dios. Por eso, hermano, Él es creador. Él es creador. Él ha creado todo, hermano. Por Él fueron creadas todas las cosas, sin excepción, hermano. Sin excepción. Él creó todo, hermano, para Él. Todo ha sido creado, hermano, por Él y para Él. Él es antes, hermano, dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Él ya estaba hablando de que todo existiera. Porque alguien tenía que haberlo creado. Él lo creó, hermano. Él es creador. ¿Cómo lo podemos confirmar, hermano? Bueno, vayamos a un texto conocido, hermano. Vayamos al principio, porque Génesis es el principio de todo. ¿Verdad? Entonces, Génesis es el principio de todo, hermanos. Y comienza con el principio de la creación. Y estamos diciendo que Cristo es creador. Pues entonces Él tiene que estar ahí, ¿no? Él tendría que estar ahí. Entonces, ¿cómo comprobamos que Él estuvo ahí? Bueno, vayamos al versículo 26. Dice la Escritura, hermanos. Entonces dijo Dios: ¿qué es lo que dijo? Hagamos. A ver, ¿cómo está ahí? Hagamos. Ahorita el hermano me hablaba del ancianato, ¿verdad? Él dice, él mencionó, ¿verdad? Ancianos, obispos, pastores. ¿Y qué decía que significaba eso, hermano? Pluralidad. ¿Estamos de acuerdo? Estaba hablando de más de dos. Y aquí también nuestro Dios utiliza la misma palabra. Hagamos. Está hablando otra vez en plural. Ahora, si Dios fuera el único creador, hermano, hablando de Dios Padre, ¿por qué utilizaría la palabra hagamos? Simplemente hubiera dicho, sea el hombre. Pero ahí, hermano, se muestra la deidad trabajando, hermano, en conjunto, en comunión, con una misma idea. Hagamos al hombre como a nuestra, otra vez, hablando en plural, a nuestra imagen.
y conforme a nuestra semejanza. Y se enseñoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, hermanos, Cristo es creador. Pero también, hermanos, el ser de Cristo, hermanos, el ser de Jesús, nos muestra que Él es Dios, nos muestra que Él es creador, hermanos. Pero también, hermanos, nos muestra, hermanos, que Jesús, al ser creador, al ser Dios, hermanos, es quien le da la vida a todas las cosas. Miren, ejemplo, Colosenses, ahí en el capítulo 1, versículo 17. Él es el que le da vida a todo, hermanos. Dice el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te das cuenta, hermano? Él es el que le da la vida a todo. Él es el que le da sentido a todo, hermano. Sin Él nada de esto fuese hecho, hermano. Sin Él nada de esto existiera. Miren, hermano, y esto lo leímos al principio, ahí en Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la escritura, hermano, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas, otra vez, hermano, ¿de qué está hablando? De todo lo creado. Todas las cosas, hermano, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermano, por Él, hermano, es que existen todas las cosas. Él le da vida a todas las cosas. Entonces, hermano, nosotros tendríamos que conocer, hermano, el ser, que Él es creador, Él es, hermano, Dios, y Él es el que le da vida a todas las cosas. Y eso es parte, hermanos, de la metafísica del Señor. Pero, como leíamos en la definición, hermanos, la metafísica, hermanos, no solamente comprende, ¿verdad?, la existencia, el ser, hermanos, de las cosas, sino también la entidad, hermanos, es decir, el ente de Jesús. Y cuando nos referimos a ente, hermano, es algo que es de alguna manera determinada o existente. Es decir, hermano, lo que es. Ya hoy vimos quién es Jesús. Ahora vamos a ver lo que es Jesús. Y primero vamos a ver, hermanos, ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Qué es Jesús? Y vamos a ver, hermanos, del versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, lo que es Jesús, lo primero que tenemos que aprender, hermanos, de Jesús, es que Jesús es obediente. Jesús es obediente. Ya dijimos, hermanos, en el asunto anterior, ¿quién es Jesús? Dijimos que Jesús es Dios. Vimos que Jesús es creador y vimos que por Él todo existe. Entonces, hermanos, si Él es Dios en su naturaleza, en su esencia, hermanos,
él habría tenido alguna necesidad de haber dejado a nosotros. No tenía. Porque dijimos, ¿verdad? Todo lo que fue hecho, por él fue hecho y para él fue hecho. Entonces, hermano, él tenía el control de todo es de él. Pero aún así, hermano, dice la Escritura que él, aun cuando es en forma de Dios, porque esa es su esencia, él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual se aferrara, hermano. No le interesó, hermano. No le preocupó tener esa esencia. Muchas veces, hermano, no queremos dejar esos lugares de privilegio. Y el Señor nos muestra un ejemplo diferente. El Señor nos muestra que las cosas eran diferentes. Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que, hermano, se hizo la condición de hombre. Y estando en esa condición, hermano, se humilló a sí mismo todavía. Si de por sí, hermano, el rebajarse a ser uno como nosotros y dejar su estado de privilegio, hermano, ya era humillación, todavía se hizo más. Todavía se humilló más, hermano. Al grado tal, hermano, de morir en la cruz. ¿Por qué o para qué? Para mostrarnos, hermano, su obediencia. Para mostrarnos, hermano, realmente cómo se obedece a nuestro Dios. Cómo se obedece al Padre. Jesús se hizo obediente, hermano, hasta la muerte. Y se humilló, hermano, hasta el grado. Entonces, hermano, nosotros no podríamos hacerlo mismo. Y me refiero en el sentido, hermano, de poder servir de esa manera. De dejar esos lugares de privilegio, hermano, y realmente ofrecernos, hermanos, en ese sacrificio vivo y santo que agrade a Dios. ¿Me entiendes? El Señor, hermanos, diría, hermanos, allá en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso lo tenía claro. Yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Y eso es, hermano, hacerse humilde. Eso es humillarse. Cuando realmente, hermanos, consideramos hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces dejar nuestras comodidades. Y muchas veces dejar, hermanos, lo que podamos estar haciendo con tal de servir al Padre. Eso es lo que Jesús nos mostró, hermanos, porque eso es lo que Él es. Es alguien obediente. Entonces, hermanos, si eres Dios y no escatimó el ser igual a Dios, con tal de hacerse obediente al Padre, ¿por qué a veces nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué batallamos tanto? Y Él no escatimó a ser igual a Dios. Pero también, hermanos, hablando del ente de Jesús, hermanos, Jesús no solamente es obediente, hermanos, sino que Jesús es santo. Jesús es santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 24.
dice la Escritura, el cual, hablando de Cristo, el cual no hizo que no pecado. Era hombre como ustedes, como yo. ¿Sí? Fue tentado como ustedes, como yo. Sí, en todo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Quién no pecó? El cual no hizo pecado, hermano, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos o fuiste sanados. Hermano, el Señor no hizo pecado. El Señor, hermano, no peleaba. El Señor no maldecía. El Señor no contestaba con agresión, hermano. Porque esa era la naturaleza y la esencia del cielo. Y el apóstol Pedro ya lo había dicho, hermano, en el capítulo 1, versículo 13, hermano. Bueno, en el versículo 14, perdónenme. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en nuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó, ¿y quién os llamó, hermano? Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Según ese versículo, santo. Como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros ¿cómo? ¿Y cómo distinguimos, hermano, a un santo? Según lo que leíamos ahorita ahí en el capítulo 2, hermano, del versículo 23, hermano. Perdón, versículo 22. ¿Por qué distinguimos que Cristo era santo? Porque no hizo pecado. Entonces el versículo, hermano, nos dice que aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Entonces, por lo tanto, hermano, no deberíamos de pecar. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Se dan cuenta? Y podemos comprender eso. Es excelente de Cristo, hermano, pero es el reflejo de lo que nos dejó, hermano, para que nosotros fuéramos igual. Dice el mismo versículo 15, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, hermano, si nosotros invocamos por Padre, aquel que nos llamó sin acepción de personas, hermano, y que va a juzgar la obra de cada uno, pues conduzcámonos, hermano, con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Por eso, hermanos, antes, hermano, de que dejemos de hacer el servicio a nuestro Dios, considerémoslo dos veces. Antes de que usted considere dejar de congregarse, hermano, por la razón que usted quiera, considere dos veces. Antes, hermano, de dejar cualquier actividad para servicio a Dios, antes de dejar cualquier actividad de servicio a Dios, considérelo dos veces. Porque el Señor, hermano, no se dio pecado. Porque el Señor es santo y el Señor nos llamó a ser santos. Considerémoslo dos veces, hermano. Porque ya habíamos dicho, hermano, Jesús es obediente y Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Y dice el versículo 17, hermanos, que leímos que nosotros invocamos por Padre, hermano, aquel que nos llamó.
debemos de considerar nuestra manera de conducir. No es porque es tan fácil, hermano, dejamos de seguir a Cristo. Y la Escritura nos invita, hermanos, a ser imitadores de Dios como hijos. Entonces, ¿lo estamos imitando o no? ¿Lo estamos siguiendo o no? ¿Lo estamos invocando por Padre o no? La metafísica del Señor, hermano, nos invita a que conozcamos el ente, hermano, del Señor para poder imitarlo. Para poder, hermano, considerar, hermano, esa santidad del Señor. La misma santidad que usted y yo debemos de tener, porque nos hizo santos a través de las aguas del bautismo, ¿o no? ¿Por qué tan fácil queremos perder nuestra santidad? ¿Por qué tan fácil dejamos la Señor? Porque tercera cosa, hermano, hablando de la metafísica del Señor, ya vimos, hermano, el ser del Señor, ¿quién es Él? Ya vimos el ente del Señor, hermano, lo que Él es. Pero ahora, hermano, vamos a ver el objeto de Jesús. Es decir, hermano, que es una cosa o bien un constructor. O sea, que el Señor, hermano, iba a construir algo con él, con esa esencia. Y dice segunda de Pedro, hermano, capítulo 3, versículo 9, de la siguiente manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el Señor es constructor, porque Él es quien puede perdonar. Es el único, hermano, que puede perdonar. Amigo que nos visita, es el único que puede perdonarnos. El mismo versículo aclara, hermano, está hablando de la venida del Señor, porque el Señor no retarda su promesa, hermano, aunque muchos pensamos que ya se trata. Entonces, hermanos, ¿por qué parece ser que se va retardando? ¿Por qué parece ser, hermanos, que ya se ha hablado mucho de la venida del Señor y nada más no llega? Porque el Señor, hermano, no quiere que nadie perezca, sino por lo contrario, hermano, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque, hermano, Dios quiere, hermano, presentarse a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, santa delante de Él. Efesios capítulo 5, versículo 25, versículo 27. Se dan cuenta que todo tiene una conexión, porque Cristo es Dios, por lo tanto Él es santo, pero por eso quiere una iglesia santa. Y decía nuestro hermano Armando, y es una verdad porque es bíblico, la esencia de la iglesia no cambia. Pero sí es verdad, hermano, que individualmente usted y yo podemos perder nuestra santidad. Que tal vez la esencia de la iglesia no cambia, hermano, y siempre va a haber hombres fieles obedientes, pero la realidad es que usted y yo sí podemos dejar de ser obedientes.
Y el Señor, hermano, quiere, hermano, como objeto de su ser, hermano, quiere tener una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación, para podérsela presentar, hermano, en el cielo de Cristo. Y ahí es, hermano, donde usted y yo debemos de reconsiderar nuestro proceder. Si realmente, hermanos, estoy siendo parte de la esencia de lo que Cristo quiso hacer con su iglesia. Amigo que nos visita, usted también debería de reconsiderar su vida. Porque el Señor no retarda su promesa. Y el Señor va a venir por segunda vez. Y la Escritura nos invita a que creamos, a que nos arrepintamos, como leímos ahorita en la segunda carta de Pedro. Dice la Escritura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, amigos que nos visitan, hermanos que estamos viviendo una vida desordenada, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, hermano. ¿Qué camino queremos seguir? ¿El camino de la salvación o el camino de la condenación? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hoy en día, hermanos, muchas familias están de fiesta, porque hoy la gente celebra el Día del Padre y muchos comenzaron desde anoche y están celebrando, hermano, y lo que menos están pensando es en la venida del Señor. Y es que, hermano, si consideramos que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿quién espera al ladrón? Y menos cuando está en una fiesta. No vaya a ser que nos vaya a llegar el día. No vaya a ser, hermano. El imposible metafísico de Jesús, hermanos, comprende el ser de Jesús, el ente de Jesús, el objeto de Jesús. Esa es la esencia de Cristo, hermano. Pero es la misma esencia que nos quiso transmitir para que seamos obedientes, para que seamos santos y para que estemos con Él en gloria. ¿Queremos ir al Padre? Sigamos las pisadas del Maestro, Efesios capítulo 3, versículo 10, las cuales Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Solamente hay una ruta de salida. Y Colosenses, hermano, nos muestra la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo. Cristo es primero en todo, hermano. Y si Cristo es el camino a la eternidad, hermano, y Cristo es primero en todo, y Cristo es Dios, y Cristo es Creador, ¿a quién tengo que servir? ¿A quién debo de obedecer? Entonces, si Cristo nos invita, hermanos, a servir, y Él se humilló a ese grado, hermano, de dejar su trono de gloria, y no solamente, sino de morir por los pecados que Él no cometió, por amor a nosotros, no merecería algo de nosotros. Que el Señor me lo bendiga.